Eh, bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador, al doctor Casola, y realmente siempre es un orgullo para nosotros poder participar de algún tipo de jornadas científicas y sobre todo porque creo que todo este tipo de reuniones lo único que hacen es mejorar nuestro nivel profesional, hacernos mejores médicos y poder compartir un poco con todo el grupo del hospital las experiencias que hemos tenido trabajando acá. Así que creo que hay que seguir adelante con todo esto. Bueno, hoy me toca hablar a mí un poco de un tema que son los filtros de vena cava, que casualmente en los últimos 2 años hemos tenido la oportunidad de implantar filtros acá en el hospital a pacientes internados, por lo cual vamos a mostrar un poquito cuál es nuestra realidad acá en el HAC y un poco cuál es la realidad a nivel del mundo. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema este, ahí se escucha. Y hay que tener en cuenta que el tema que nos trae hoy es más que nada no solo la colocación o el implante de los filtros de vena cava, sino un poco hablar de la causa que nos lleva a tener que implantar este tipo de dispositivos. Y el tema, más que lo que se conoce como trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, es el tema de encarar la enfermedad como lo que es una enfermedad tromboembólica. Y esta enfermedad tromboembólica, como está descrita en la literatura, es una enfermedad crónica que tendrá periodos de reagudización o de eventos que descompensan al paciente, pero es una enfermedad que se da a lo largo del tiempo. Incluso están descritos casos de pequeñas embolias o microembolias pulmonares que, como no tienen ningún tipo de repercusión clínica, pasan desapercibidas y nunca se diagnostican. Y la trombosis venosa profunda, que es la principal causa de la embolia pulmonar y de la necesidad de implantar filtros, es una patología, como figura ahí, muy frecuente, sobre todo en el ámbito hospitalario y dentro de lo que es el ámbito hospitalario en el ambiente quirúrgico específicamente. Hay datos, sobre todo en países como Estados Unidos, donde están descritos ese número que ven ustedes ahí de incidencia de pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar al año y que ronda los 400.000 a 650.000 pacientes. Estos pacientes tienen una mortalidad bastante alta, se habla de una mortalidad del 30% en aquellos que no reciben tratamiento, y los límites están ahí entre 20 y 50%. Pero tengan en cuenta que la cantidad de casos que se diagnostican de ese total presentado realmente son pocos. Entonces creo que hay que hacer hincapié en lo que es la prevención y el diagnóstico precoz de esta patología, sobre todo para no tener que llegar a la colocación de los filtros como tratamiento. Bueno, como todos ustedes saben, el tratamiento de elección, sobre todo para la trombosis venosa profunda, pero para la enfermedad tromboembólica en general, y está demostrado mundialmente, es la anticoagulación. Es decir, tratar a los pacientes con anticoagulantes orales en principio, o empezar con heparina o con lo que fuera, es un tratamiento que ha demostrado una eficacia muy alta. Pero obviamente hay pacientes o que no se los puede anticoagular, o que no responden al tratamiento anticoagulante, o que por algún otro motivo necesitan un tratamiento adicional, que en este caso es la colocación de un filtro en vena cava inferior. Si hacemos un poco de historia en cuanto al desarrollo de estos dispositivos, o mejor dicho, al tratamiento de la enfermedad tromboembólica, sobre todo en miembros inferiores, vemos que esto empieza ya en el año 1874, con procedimientos que eran más que nada quirúrgicos, bastante agresivos, en los cuales había que abrir al paciente, abrir la cavidad abdominal, llegar a la vena cava y realizar procedimientos quirúrgicos con técnicas que eran prácticamente ligar la vena cava para evitar que los trombos que estaban en miembros inferiores o en la zona pelviana pudieran migrar al pulmón. Con el paso de los años se fueron mejorando las técnicas, pero siguieron siendo procedimientos bastante invasivos, como ven en la década del 40 o en la década del 60. Recién en el año 1967, Moby Nudin desarrolló un dispositivo que era como un paraguas invertido que se colocaba en vena cava inferior, pero también había que hacerlo por una flebotomía. Las dificultades que tenía esto, que era un dispositivo bastante rudimentario y que podía ocluir la vena cava inferior,
a través del desarrollo de trombosis e incluso migrar ese dispositivo y terminar en cualquier otro lado de la circulación venosa o en la parte cardíaca también. Ya a partir del año 70 se desarrollaron otro tipo de filtros o dispositivos de mejor calidad, con otra forma, con otra arquitectura. Como ven ahí, y uno de los más conocidos es el filtro de Greenfield, que incluso al principio se colocaba por una sola vía, hoy se puede colocar por vía yugular o por vía femoral. Se hacía incluso por flebotomía, como ven ahí, con un dispositivo que era de un diámetro bastante grande, y hoy en día se han desarrollado filtros con un diámetro muy pequeño que se colocan absolutamente por punción, en forma percutánea. ¿Qué son los filtros vena cava? Bueno, esto es una redundancia, pero ustedes todos saben, son dispositivos metálicos que uno coloca a nivel de la circulación venosa, específicamente en este caso en la vena cava inferior, y que tienen como finalidad tratar de reducir la tasa de embolia a partir de esas trombosis que tiene el paciente hacia la circulación pulmonar. La finalidad entonces de esta charla es un poco reconocer cuáles son esos tipos de filtros o dispositivos para implante, cuáles son sus características, porque hay diferentes modelos, cómo es la técnica de colocación, cómo es la técnica de extracción de aquellos filtros que son removibles, y sobre todo cuáles son las indicaciones hoy en día y las complicaciones que podemos tener una vez implantados. Hay tres tipos de filtros diferentes. Los filtros definitivos o permanentes, los temporarios o transitorios y los recuperables o removibles. Los permanentes obviamente son los que quedan colocados por siempre dentro del paciente y tienen un diámetro habitual entre 10 y 12 French. Los temporarios prácticamente no se usan porque son filtros que quedan enganchados hacia el exterior del paciente a través de una cuerda, un tipo de alambre, que se usan o se usaban habitualmente cuando uno hacía trombolisis venosa en miembros inferiores. Había que retirarlos dentro de las primeras 24 horas, pero como tienen conexión con el exterior, tenían mucho riesgo de infecciones y de migración. Los últimos filtros desarrollados son los que ven acá, removibles o recuperables. Tienen diseños en cuanto a su forma similares a los permanentes, tienen menos áreas de fijación, esto hace que uno lo pueda retirar con más facilidad. Obviamente tienen que ser removidos en un periodo de tiempo en el cual el fabricante ya estipuló, pero incluso nosotros hemos dejado filtros que son removibles en forma permanente o definitiva en los pacientes. Acá pueden ver los nombres de los filtros y algunas características, sobre todo los definitivos y los removibles, que son los que más se usan. La mayoría tiene forma piramidal o en forma de cono, pero bueno, la forma de engancharse a nivel de las paredes de la vena cava son diferentes, tienen mucho más agarre los definitivos que los removibles. Los removibles en general, como van a ver después, tienen una especie de ganchito en su extremo superior para poder enlazarlo y retirarlo en el momento que haga falta. Y estas son las marcas, con nombre y apellido de los filtros que hoy en día utilizamos. Acá pueden ver cómo son los filtros. Son dispositivos cónicos con muchas patitas que lo que hacen es lograr atrapar los émbolos que se desprenden del territorio venoso, sobre todo émbolos grandes. Hay microembolias que siempre pasan entre todas estas patitas y pueden migrar tranquilamente al pulmón. Y este es el gancho que yo les decía de los filtros removibles, que en el día de mañana uno puede enlazarlo y a través de un sistema de vainas se pliega y se retira del paciente. Obviamente, como en todos los dispositivos que usamos, por lo menos en intervencionismo, no hay un filtro que sea ideal. Lo que necesitaríamos para que sea ideal es un filtro que tenga una alta eficacia para atrapar esos émbolos, que no interrumpa o que no altere el flujo sanguíneo venoso, que sean biocompatibles, que no generen trombosis más allá de la que ya tiene el paciente, que tengan un perfil bajo para poder colocarlos, implantarlos en forma percutánea en general, que no generen trombosis en el sitio de inserción, ya sea yugular o femoral, que el mecanismo de liberación sea sencillo, que uno lo pueda controlar para saber en qué lugar tiene que liberarlo y que no se desplace de ahí,
Que sea removible es lo ideal, por eso se están usando más que nada ese tipo de filtros hoy en día, pero que su fijación sea segura para que no migren. Hay filtros que han terminado en las cavidades del corazón o en la arteria pulmonar incluso. Que la recuperación de estos que son removibles sea sencilla y segura, que tengan una mortalidad nula, o sea, que no haya muerte en el procedimiento de implante o de extracción del filtro, que la morbilidad sea baja y obviamente si tienen bajo costo, mejor. ¿Cómo es la técnica de colocación de estos filtros? Obviamente se hace en una sala de hemodinamia, por el tema de la radioscopía, de poder ver lo que uno está haciendo, anestesia local. El abordaje depende mucho del tipo de filtros, hay algunos que se colocan por vía femoral, otros por vía yugular. Se han descrito casos que se hacen a través de disecciones de la vena antecubital. Siempre cuando uno coloca el introductor para hacerlo por vía femoral, debe hacer una cabografía previa. Uno tiene que estar seguro de que el filtro va a poder desplazarse y avanzar a través de la vena cava inferior hasta el lugar del implante. Hay que confirmar que no esté trombosada la vena cava inferior, porque eso impide la colocación del filtro, como hemos tenido nosotros 2 pacientes acá. Determinar bien dónde están desembocando las venas renales, porque uno debe colocarlo habitualmente por debajo de la desembocadura de las venas renales para que no haya complicaciones a nivel renal. Hay un porcentaje de pacientes que por algún motivo uno coloca los filtros por encima de las venas renales, especialmente cuando la vena cava inferior tiene trombos por debajo de las renales o las venas renales están, digamos, implantadas muy bajas. Hay que liberar, una vez que se hizo todo esto, se libera el filtro en el lugar adecuado y finalmente se hace una cabografía de control para confirmar que esté todo como uno lo había planeado. Tener en cuenta la anatomía de la vena cava inferior es importante, por eso se hace la cabografía previa. Estos son todos conocimientos anatómicos que ustedes saben, dónde se origina la vena cava inferior, qué relación tiene con la arteria aorta, con la columna vertebral, cuáles son las venas aferentes a la misma, dónde desembocan las venas renales. Generalmente la derecha es más corta y más baja o más inferior, y hay que tener en cuenta o tratar de determinar las 2 venas. Las suprarrenales desembocan más arriba, y los diámetros de la vena cava, que en general deberían ser entre 10 y 30, no mucho más, porque los filtros llegan hasta 28 milímetros habitualmente, y si no, no tendría agarre en la vena cava. Hay variantes anatómicas que hay que tener en cuenta, como las que figuran acá, antes de colocar el filtro para no tener complicaciones posteriores. Cuando decimos que el filtro fue colocado con éxito, cuando hay un correcto pasaje del filtro hasta el lugar donde hay que anclarlo, cuando se libera en el lugar indicado, cuando no migró, cuando no provocó penetración en la pared de la vena cava, cuando está bien alineado con el eje de la vena cava, que esto es importante en los que son removibles para poder el día de mañana retirarlos a través del enlazo. Y cuando se retiran, o sea, ¿qué hay que tener en cuenta para extraer un filtro de vena cava? Que haya pasado el riesgo que tenía el paciente de embolia o de tromboembolismo pulmonar, que uno esté previendo que no va a volver ese paciente a estar en un estado de alto riesgo y que necesite dejarlo. Cuando la expectativa de vida es larga, ese paciente hay que sacárselo. Generalmente no tiene que tener ningún riesgo para el paciente la extracción. Obviamente tener en cuenta la ventana de tiempo en el momento para no pasarse del límite en que puede estar colocado un filtro removible. Confirmar con la cabografía antes de sacar el filtro que no haya trombos demasiado grandes, que en la superficie del filtro, y que no haya penetrado en la pared de la vena cava demasiado, porque si no, cuando lo retira puede tener complicaciones importantes. La técnica de extracción es sencilla: el acceso yugular o femoral de acuerdo al modelo del filtro, la cabografía de control, el lazo que yo les comentaba para enganchar el filtro y una cabografía final después de sacarlo. Cuando decimos que se extrajo con éxito, cuando uno lo recupera íntegro el filtro, sin ningún tipo de traumatismo en la vena cava ni en el sitio donde se hizo la inserción. Ese es un filtro que está desplegado con su ganchito y al plegarlo entra dentro de una vaina que uno retira. Estas son fotos de un dispositivo que retiramos con la doctora Costa de un paciente nuestro de acá, para que vean
el filtro con su ganchito, que es donde uno lo enlaza, el filtro abierto y la cantidad de trombos que quedaron adheridos en este filtro, en este paciente que fue tratado. Más allá de que estos filtros quedan atrapados, obviamente siempre hay pequeños émbolos que pueden migrar. Hablando de las indicaciones de estos pacientes y la colocación de filtros, hay indicaciones que pueden ser absolutas o mayores, hay otras que son más relativas, cuestionables y discutibles. Las mayores o más absolutas son pacientes con trombosis venosa profunda o tromboembolismo de pulmón, que además tienen una contraindicación absoluta para el uso de anticoagulantes orales, ya sea porque tienen complicaciones hemorrágicas o porque a pesar de haber llegado a un nivel óptimo de anticoagulación, el paciente sigue embolizando. Pacientes con TEP masivo o un tromboembolismo de pulmón, pero que tengan baja reserva cardiopulmonar. Hay pacientes con problemas pulmonares crónicos, con patología cardíaca, que hacen necesario la colocación de un filtro en forma prácticamente absoluta. Como dijimos antes, pacientes con trombosis venosa profunda o TEP, a pesar de tener niveles óptimos de anticoagulación, y aquellos pacientes que están descritos con trombos que están libres o flotantes en el troteo de la cava inferior o del ilio femoral. Las otras indicaciones que son discutibles son pacientes añosos que están cursando un posoperatorio a una cirugía traumatológica, ortopédica y que tienen antecedentes de trombosis venosa, pacientes en el preoperatorio de cualquier cirugía de alto riesgo y que tienen también antecedentes de trombosis venosa, y a los cuales uno, por el hecho de llevarlos a una cirugía, debe suspender la anticoagulación. En esos pacientes, en general, nadie lo va a dejar sin colocar un filtro, aunque la bibliografía no nos aclare que tiene que ser así. Pacientes con traumas severos, aunque no tengan antecedentes de trombosis o de TEP que sea documentada, pacientes con fracturas múltiples, fracturas de huesos largos, reposos prolongados, esos pacientes en general uno también le coloca un filtro vena cava, en general removible. Como profilaxis de la enfermedad tromboembólica, también es un tema discutible. Pacientes que tienen patologías cardíacas como un foramen oral permeable o una comunicación intraauricular que hacen embolias paradojales, también está descrito la colocación de filtros. Los pacientes inmovilizados que comentábamos antes, incluso mujeres embarazadas que tienen trombosis venosas profundas importantes, en las últimas semanas previas al parto se pueden tratar con filtros de vena cava. Contraindicaciones, en realidad no hay contraindicaciones absolutas, en general la mayoría son relativas, excepto, como lo comenté antes, pacientes que tengan totalmente trombosada la vena cava, en esos pacientes no se les coloca obviamente un filtro. Pero pacientes con coagulopatías severas que no se pueden corregir, fallas multiorgánicas, pacientes infectados, incluso pacientes pediátricos o adultos jóvenes, uno tiende a pensarlo muy bien antes de colocarle un filtro de vena cava. El implante suprarrenal, que muchas veces uno escucha que no se debe hacer, hay bibliografía que muestra tendencias, sobre todo que no hay un daño renal tan importante y en algunos casos específicos uno podría colocarlo por encima de las renales, de la desembocadura de las venas renales, como son estos casos: trombos en vena renal, trombosis de la cava que se extiende a nivel suprarrenal, o pacientes que ya tienen un filtro colocado y hacen trombosis por encima de ese filtro, y estos otros casos también están habilitados, digamos, para poner un filtro por encima de las renales. Filtros profilácticos, ¿cuándo uno los puede colocar? Es lo que hablamos hasta recién, es decir, cuando uno analiza estudios como este que figura ahora en el 2014 de un metaanálisis con 8 estudios controlados y un número interesante de pacientes, ve que hay una reducción total en cuanto a la tasa de tromboembolismo pulmonar, aunque no siempre llega a ser estadísticamente significativo, pero se reduce la tasa de TEP, aunque no haya diferencias en la trombosis venosa ni en la mortalidad. Entonces uno estaría teóricamente habilitado y se queda mucho más tranquilo el médico colocando en forma profiláctica esos filtros que no colocándolos. Este es el único estudio randomizado que se hizo hasta ahora de colocación de filtros en pacientes con tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Son 400 pacientes a los cuales se les colocó filtro y se los anticoaguló, y hay pacientes que solamente se los anticoaguló. Como verán acá, la diferencia fundamental, aunque no es significativamente estadística, muestra algunas diferencias en cuanto a la incidencia de tromboembolismo pulmonar, tanto en periodo cercano como alejado de la colocación.
Entonces, lo único que podemos decir con respecto a la presencia de filtros en la cava inferior es que reducen la incidencia de embolia pulmonar sin afectar la mortalidad. Estos son estudios observacionales, ninguno randomizado a pesar de la cantidad de pacientes que están incluidos, y como verán, en general no se encuentran diferencias muy significativas, solo hay tendencias, por lo cual uno puede seguir discutiendo la indicación de los filtros. Las complicaciones del procedimiento o a largo plazo de la colocación de los filtros, lo más importante es que la mortalidad tiene que ser y es 0. Puede haber alguna complicación menor, como la trombosis del acceso, migración del filtro, penetración y demás, cuyos porcentajes pueden variar mucho de acuerdo al centro que lo haga, al tipo de filtro que se ponga y al tipo de paciente que esté tratando. Y la mortalidad a largo plazo, hasta los 30 días después de colocado, tampoco es muy importante y depende mucho de la patología del base del paciente. Estas son las causas de muerte más habituales. La relativa al procedimiento, repito, tiene que ser y es 0%. Y estas son las causas de muerte dentro de los primeros 30 días y alejado, más allá de los 30 días. Y en general, vuelvo a decirles, tiene que ver con la patología del base del paciente. No el hecho de colocar el filtro le va a aumentar la tasa de mortalidad. Nuestra experiencia personal, no tenemos muchos casos. Esto está puesto desde el 2012 hasta la fecha. Hay 12 pacientes, 5 pacientes son hombres, 7 fueron mujeres. Miren la variedad de años, o sea, de la edad de los pacientes tratados, de 18 a 88. Todos tenían enfermedad tromboembólica, ya sea trombosis venosa profunda o tromboembolismo de pulmón. Y a todos estos pacientes, además de tener enfermedad tromboembólica, tenían alguna contraindicación o falla de la anticoagulación oral. Estas son las enfermedades de base que tenían estos pacientes, o sea, pacientes bastante graves y deteriorados. Utilizamos 8 filtros permanentes y 4 removibles. Esa imagen de las fotos anteriores del filtro con trombos es de uno de estos pacientes que retiramos. No tuvimos complicaciones en el procedimiento y la mortalidad alejada fueron 2 pacientes, pero que también tenían que ver con su enfermedad basal. Como consideraciones casi finales de esto, hay que tener en cuenta que tanto la trombosis venosa como la embolia pulmonar, siempre que requieran una filtración o la colocación de un filtro permanente, durante tiempo prolongado uno debe elegir el filtro permanente. Cuando uno piensa que el paciente va a mejorar y que va a poder volver a tener anticoagulación oral efectiva, uno tiene que elegir un filtro removible. Esto no siempre es posible porque depende de lo que uno tenga en el servicio. Nosotros hemos tenido que poner filtros definitivos en pacientes que tenían indicaciones de filtros removibles y bueno, no pasa nada. El asunto es poder reducir la tasa de eventos embólicos graves en esos pacientes. Y las conclusiones finales que podemos decir es que la colocación de los filtros vena cava son procedimientos seguros, duran bastante poco, en buenas manos obviamente, se hace con anestesia local y el paciente en general, salvo que la patología de base lo comprometa, está despierto. Las indicaciones más habituales, como vimos antes, son la contraindicación de una anticoagulación efectiva en pacientes con enfermedad tromboembólica o la recurrencia de embolia pulmonar en pacientes con trombosis venosa profunda o anticoagulación óptima. Siempre tienen que ser de primera elección los filtros removibles, en la medida de lo posible. La tasa de complicaciones, como vimos antes, es baja. La mortalidad tiene que ser 0. Hay que tener en cuenta que la colocación de filtros a veces conlleva a una incidencia mayor de trombosis venosa profunda que el hecho de tratarlo solamente con anticoagulantes y tener en cuenta el síndrome posttrombótico que a veces desarrollan los pacientes. Y más que nada lo que quería concluir es con esta frase que colocar un filtro vena cava inferior es un procedimiento sencillo, rápido y lo hace mucha gente. El tema creo que está en poder prevenir la enfermedad tromboembólica o poder prevenir el hecho de que el paciente haga embolias pulmonares severas. Y eso consiste en la detección, en el tratamiento precoz de los pacientes, el tema de la inmovilización y tratar de anticoagular a todos los pacientes que se puedan y que no tengan contraindicaciones. De esa manera vamos a colocar menos filtros vena cava, pero creo que a los pacientes les va a ir mejor en su evolución a largo plazo. Nada más, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Usted dijo que las infecciones es una contraindicación para colocar un filtro.